La eutanasia es un tema controversial que se ha hablado durante bastantes décadas. ¿Qué es esto?, se preguntarán. La eutanasia es ponerle fin a la vida de una persona, pero esto con el fin de aliviar el dolor y el sufrimiento de esta. Las personas tienen derecho a decidir sobre su propia vida y controlar su propio sufrimiento. Por lo tanto, creemos que las personas tienen el derecho de decidir esto de forma legal, tomando en cuenta los puntos éticos de la libertad y dignidad humana. ¿Otra vez ustedes? Bueno, les tengo una pregunta. Al no dejarse hacer la eutanasia, ¿se está privando la libertad del paciente? ¿Y está siendo la gente alrededor egoísta al no dejar o influir en la eutanasia de este? Él es Víctor Escobar. Sufrió un accidente a sus 24 años de edad mientras trabajaba y fue aplastado por un camión de carga. Víctor, a partir de esto, empezó a tener muchos problemas en columna y pasó por muchas cirugías. También tenía muchas enfermedades como artrosis y diabetes. Víctor fue el primer paciente no terminal en recibir la eutanasia en Colombia. ¿Se puede? Sí, pasa. Hola. Hola. Buenos días, señora. Buenos días, ¿cómo está mi hijo? Pues le tengo malas noticias. Está muy grave, su caso es terminal y bueno, pues está en cuidados paliativos y pues quería hablar con usted para preguntarle cómo vamos a proceder con esto, qué sigue. ¿Qué opciones tenemos? Pues mantenerlo así con muchísima esperanza de que pase algo increíble o pues ya desconectarlo, pero realmente sería una situación de un milagro, está muy grave ya. Como pudimos ver entre la conversación entre el doctor y la mamá de Víctor, podemos observar que Víctor ya no está en condiciones óptimas para vivir y ya no tiene esa calidad de vida que tenía antes del choque. Tomando en cuenta la postura de la bioética que vimos en clases, podemos ver y vamos a juzgar en base a la bioética de la virtud, que es juzgar acciones y virtudes y ser profundamente subjetivos. Entonces, esto significaría dependiendo del contexto de cada uno, y en este caso vamos a criticar el contexto de Víctor. Bueno, para juzgar este caso, vamos a tomar en cuenta los principios bioéticos y algunos personalistas. En este caso yo quisiera mencionar dos en específico de los bioéticos, los cuales son autonomía y no maleficencia. En la autonomía se trata de que nadie puede forzar a alguien a algo que no quiera esta misma persona. En este caso, Víctor ya no quiere sufrir y ya no quiere sentir ese dolor constante que tiene bajo las condiciones en las que está viviendo gracias al choque que tuvo. Y el principio de no maleficencia es no producir daño de forma voluntaria. Entonces, obviamente, pues va de la mano, ya que Víctor ya no quiere estar sufriendo y le estás haciendo daño nada más queriendo alargar su vida en un caso que también podría ser de eutanasia, ya que la familia quiere alargar su vida en muchos casos, que es también la eutanasia, que en caso de la eutanasia muchas veces la familia nada más quiere alargar la vida para tener a su mismo hijo, padre o en sí familiar, nada más vivir y no se mete realmente en lo que está viviendo esa persona. Y en los principios personalistas nos podemos basar en los principios de pacifismo, los cuales es ir en contra de la violencia siempre. Entonces en este caso pues, no es que se esté siendo realmente violento con Víctor, sino que pues tienes la opción pacifista, que es desconectarlo y hacer que ya no sufra de forma voluntaria. Entonces él quiere eso y nada más lo estás haciendo sufrir a la larga cuando pues el doctor ya sabe que nunca va a regresar a tener las condiciones de vida que tenía, y pues estás haciendo un tipo de eutanasia al hacer que nada más viva y alargarle la vida para nada, porque está sufriendo constantemente. Mamá, por favor, ya desconecta. Quiero dejar de sufrir, quiero dejar de tener este dolor constante que siempre tengo. Pero piénsalo bien, hijo, hazlo por nosotros, por tus hermanos, por tu papá. Oh, mamá, por favor, ya quiero dejar de sufrir, por favor, te lo pido. Piénsalo bien. Bueno, en esta parte que vemos cómo Víctor tiene una plática con su mamá de que ella quiere que lo desconecten, siento que aquí podemos meter mucho el tema de la conciencia y de la libertad, porque es como toda esta parte la que, o sea, se divide como en dos, o sea, la parte de la mamá y la parte de Víctor. Y cómo es que Víctor ya, o sea, ya sabía que él a raíz del accidente no estaba bien, o sea, y duró muchísimo tiempo con las como consecuencias del accidente.
entre la columna que no la tenía bien y que tuvo que tener un montón de cirugías y que realmente ella no podía más con el dolor que sentía. Y aparte de, o sea, de todo lo del accidente, como él ya sufría de enfermedades como diabetes, eran como 5 más. Entonces, como que él ya sabía que simplemente ya no era él y que ya no era un estilo de vida y que él ya se sentía muy mal. O sea, esto es como todo desde el punto ético y como todo esto. Y también está la parte de la mamá en la que ella, por más de que, o sea, es su hijo y obviamente quiere hacer todo para salvarlo, pero sí trata siempre como de convencerlo a que no lo haga. Y siento que es una decisión que al final es de cada persona y tú tienes que tomar tus propias decisiones, pero está como el cariño de la madre a un hijo y es obviamente que la mamá va a hacer todo lo posible para que su hijo no se rinda y darle la esperanza de que algún día pueda pasar un milagro, pero también como que todo lo que abarca el accidente y cómo él se siente y cómo él realmente está, siento que es súper importante de tomar en cuenta. Y también, o sea, cómo es que al final, por más de que no fue un paciente no terminal, o sea, que no era algo que necesitaban hacer porque al final podía seguir estando conectado y con los recursos para seguir como vivo, pero pues él simplemente ya no se sentía una persona y él ya no tenía la fuerza como para seguir estando en este estado, porque no creo que sea fácil para ninguna persona. Y más si tienes que estar como dependiendo siempre de alguien más y no poder hacer tus propias cosas y no poder, o sea, simplemente ser tú. Y aparte Víctor tenía una familia de 4 hijos y no era fácil ni para la familia, ni para él, ni para nadie. Entonces siento que es súper importante como tomar estos puntos o sea, como en cuenta. Y sí. Bueno, con esta desconectada de Víctor concluye el primer caso de eutanasia en Colombia y quisiéramos hablarles de 2 posturas éticas más, las cuales son conciencia y dignidad. En la conciencia pudimos ver que Víctor tuvo bastante tipo de conciencia, ya que estaba consciente socialmente, individualmente, emocionalmente y psicológicamente. Entonces, juntando todo esto, podemos observar cómo aún así seguía sintiendo el dolor que siempre sufría y tenía clara la decisión que era que se quería hacer la eutanasia. Se respetábamos, como vimos anteriormente, se respetó su libertad y la bioética. Entonces podemos ver que pues, en el contexto, en la conciencia social, él sabía dónde estaba parado, él sabía su entorno, sabía las condiciones en las que vivía y ya no se sentía apto para seguir estando por donde estaba antes. Y tomando en cuenta todas estas conciencias que tuvo Víctor en su caso y su familia también, podemos relacionarlo igual con el otro punto de vista ético que les queríamos decir, que es la dignidad humana. Entonces, al final la dignidad es la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados pues, al igual. Pero lo más importante que muchos también se olvidan es que el individuo sienta respeto por sí mismo. Entonces, al final si Víctor ya no quería vivir, no quería sentir dolor y ya no se sentía la persona que era antes, creo que sí, o sea, bueno, creemos que sí se debe respetar tanto la libertad, tanto la decisión como todo de lo que quiere el individuo, el paciente. Y en este caso Víctor lo único que quería era ya no sufrir, ya no alargar más su vida y más que nada no forzarla. Y bueno, como vemos a lo largo del video, los elementos de la ética que realmente sirven para resolver este tipo de circunstancias y problemas, lo analizamos mediante todo el video, que son 4, las cuales son bioética, libertad, dignidad y conciencia, ya sea los principios de bioética, conciencias sociales y emocionales, el entorno en general. Y pues vaya, como es en general la ética es muy subjetivo, pero en este caso esas 4 son realmente vitales para analizar este caso. Y bueno, ya como para dar este cierre, primero, súper importante, o sea, como que recalcar que el caso de Víctor es uno en muchos. O sea, que él, en este caso, él era una persona que neta sufría día con día y que el dolor iba aumentando. Entonces siento que en este caso sí era, o sea, como que siento que siempre es muy importante darte cuenta en el contexto donde estés, o sea, cómo tu persona es también. O sea, como que todo ese tipo de cosas abarcan como el tema legal, el tema moral, o sea, como que muchas cosas así. Pero siento que al final es, o sea, ponerle el fin al sufrimiento a la persona, porque siento que si ya estás en esas condiciones y que realmente ya no sientes, o sea, ya no tienes como esa fuerza, pues es ponerle el fin. Pero
ya sería dependiendo de los casos y dependiendo de cómo esté la persona. O sea, también siento que es muy diferente para cada caso que existe en el mundo. Entonces, pues sí, o sea, también ver las circunstancias y realmente como ver si sí o si no. Eso es todo. Muchas gracias.